12 de enero. Profe, ¿qué pasó? Tengo un 0,1. Ustedes son muchos. Ustedes son muchos. Subieron el trabajo y la verdad se me pudo haber pasado. Se me pudo haber pasado porque hay grupos de 60, 70, 80 personas, donde a veces todos suben los trabajos y como les doy tanto tiempo y me queda poco tiempo para calificar, por eso digamos que me sucede eso. Entonces, no, tranquilos que ya casi acabamos y bueno, hasta el 22 de enero van a tener la evaluación, coevaluación y hoy vamos a iniciar, por acá abrí la cartillita de beneficios tributarios, voy a mostrarles ejercicios y ejemplos de este tipo de beneficios tributarios. Vamos a ver como primer beneficio tributario uno que me interesa, que es el de Colciencias. A ver, espérenme que por acá lo vemos. De beneficio tributario es de inversión, si no me equivoco. Desarrollo. Incentivo al desarrollo del campo. Conciencias. Creo que es este. Ajá. Beneficios tributarios que se otorgan a actores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Listo. Entonces dice que en desarrollo de los proyectos del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación se establecen beneficios tributarios que otorgados a actores que hacen parte del sistema. Estos beneficios son tomados como instrumento para fomentar la inversión, investigación, desarrollo e innovación y promover la competitividad en las empresas y el desarrollo de las investigaciones de alto impacto para el país, otorgando a los inversores y ejecutores deducciones, exenciones de impuestos. A ver, por acá. ¿Cuáles son los beneficios? Entonces, deducción del impuesto de renta por inversiones realizadas antes del año 2017. Las deducciones tributarias que están enfocadas principalmente al sector empresarial y permite obtener un cupo de deducción del 175% de la inversión realizada en proyectos de ciencia, tecnología e innovación, orientados a la solución de problemas empresariales, generación de nuevo conocimiento, satisfacción de necesidades o aprovechamiento de oportunidades en el mercado y solución de problemas existentes. Este beneficio continúa vigente para los proyectos, se me perdió, que hayan obtenido su calificación como ciencia, tecnología e innovación. Entonces vamos a hacer un ejemplo acá. Vamos a hacer un ejemplo, vamos a hacer varios, los que alcancemos en unos 30, 40 minutos para que tampoco quede como tan largo. Ejemplo, beneficios tributarios, conciencias. Ciencias. Esta sería la explicación de cómo funciona ese beneficio. Perdón, reviso algo acá. A ver. ¿Cómo funciona el beneficio en casos de inversión? Listo. Entonces vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener el siguiente ejemplo. Una empresa o una entidad invierte en un proyecto de investigación, coloquémosle 800 millones. 800 millones de pesos. Si vamos a calcular el beneficio que se tiene, sería de la siguiente forma. El beneficio por inversión
Innovación más desarrollo, que ustedes los van a encontrar en las empresas, sí. ID más D, creo que se llama, es del 175%. Acá, que acá en la cartilla, por eso la abrí, a ver qué se me hizo. Acá, lo podemos ver. ¿Qué es más? Voy a copiar este párrafo allí para que lo tengan presente de cómo se maneja ese beneficio y cuál es el porcentaje. A ver. Solo que se me abrió la Adobe. Y lo voy a traer aquí. Entonces, miren, el párrafo dice lo siguiente: las deducciones tributarias están enfocadas principalmente al sector empresarial y permite obtener un cupo de deducción del 175% de la inversión realizada en proyectos de ciencia, tecnología e innovación, orientados a la solución de problemas empresariales, generación de nuevo conocimiento, satisfacción de necesidades o aprovechamiento de oportunidades en el mercado y solución de problemas existentes. Entonces, ¿qué pasa? Como el beneficio es del 175%, tenemos que la inversión es de 800 millones. Estos 800 millones lo vamos a multiplicar por el 175%, o el 1.75, como ustedes lo quieran colocar. Por el 175%. Voy a colocar 1.75 porque en porcentaje me da muy alto. Acá. Por el 1.75. Me da bastante alto. A ver. Pero eso es 1.400 millones de pesos. Quiere decir que la deducción es el 100% de mi inversión, donde entonces sería mi inversión en la inversión del proyecto, 800 millones, sería parte de mi deducción, que sería un 100%, y adicional, yo tendría una deducción del 75%, que serían 600 millones de pesos, que sería mi deducción adicional, por invertir en proyectos de innovación, que acá voy a hacer la cuenta y me tendría que dar los 1.400 millones de pesos. Ese sería el beneficio que recibiría la empresa como deducción tributaria. ¿Qué beneficio tendría como tal acá? A ver, beneficio de realizar esta inversión. Pues ya sabemos que el beneficio como tal es que tengo una deducción de 1.400 millones de pesos. Vamos a asumir que la renta líquida de la empresa que hizo esta inversión es de 6.000 millones. Es de 6.000 millones de pesos. Esa es la renta líquida. Y como el beneficio no puede sobrepasar el 40% de la renta líquida, vamos a ver que creo que acá lo tenemos estipulado. Creo que por acá había una parte, ¿quién puede acceder al beneficio? Yo sé que lo había leído por acá, en un límite. Bueno, esto tiene un límite como tal y es del 40%. Tecnología, serán deducibles el 100% durante el periodo grabable en que se realice. Entonces, inicialmente, esto tendría una deducción del 40%. Resulta que ese 40% es de qué? Del valor de mi renta líquida. O sea que acá lo multiplico por el 40%.
me daría 2.400 millones de pesos. Y como la deducción inicial la deducción en renta es por un total de deducción total de 1.400 millones, si yo lo comparo con el 40%, que es el límite para tomarme deducción, yo puedo tomar estos 1.400 millones de pesos como una deducción en mi renta como tal. ¿Por qué? Porque me lo admite como tal. Me lo admite para ese año. Por esto, la renta líquida ya no sería entonces, vamos a hacer el cálculo, la renta líquida sería 6.000 millones de pesos que yo tengo inicialmente, menos el beneficio de inversión, que ese beneficio me equivale a 1.400 millones de pesos. Esto me daría como tal un total de 6.000 millones menos 1.400 millones, 4.600 millones que yo pagaría como tal. Y si a esa renta o a esa renta líquida le vamos a calcular, ay, ¿cuál es la base de renta de este año? Ya me olvido. Porcentaje de renta 2022. Creo que es del 35%. Entonces, estos 4.600 millones le voy a calcular el 35%. ¿Qué me quiere decir ese 35%? Que es la tarifa general del impuesto sobre la renta. Tarifa 35%. Entonces vengo y digo 4.600 por el 35% me da 1.610 millones de pesos. En caso de no tener el beneficio tributario, el impuesto de renta lo calcularía sobre los 6.000 millones de pesos, por lo cual la renta me quedaría, la tarifa del 35% me queda de 1.610 millones. Si yo lo calculara por los 6.000 millones como tal iniciales, tendría una diferencia significativa de 490 millones de pesos. Entonces miren que para aprobar este proyecto de inversión hay que cumplir unos requerimientos. ¿Qué requerimientos son? Uno, que esta deducción del impuesto de renta por inversión realizadas antes del año 2017. Las deducciones tributarias están enfocadas principalmente al sector empresarial y permite obtener un cupo de deducción del 175% de la inversión realizada en proyectos de ciencia, tecnología e innovación. Las deducciones del impuesto de renta por inversiones realizadas en el año 2017 y posteriores son inversiones que se realicen en investigación, desarrollo tecnológico e innovación, serán deducibles en el 100% durante el periodo grabable que se realicen, siempre y cuando dichas inversiones cumplan con los criterios y condiciones señaladas en el Consejo Nacional de Política Económica y Social mediante la actualización del documento COMPES. Este beneficio tributario es un instrumento que está disponible todo el año y consta de 3 modalidades: exención de IVA, ingresos no constitutivos de renta o ganancia ocasional y renta exenta por nuevos órganos. Las solicitudes para exención de impuestos se radican en la línea, bueno, en la línea cualquier día en la semana en Colciencias. O sea que listo, yo puedo tener el proyecto, pero si no está radicado en Colciencias, no tengo nada. ¿Cómo se puede acceder a este beneficio? Entrando al Ministerio de Ciencia, anualmente abre la convocatoria y se participa como en una licitación. ¿Cómo opera la oferta de beneficios tributarios para deducciones? Esta oferta de beneficios tributarios para deducciones opera por una deducción por inversión para proyectos calificados antes del 31 de diciembre del 2016. Los empresarios en calidad de ejecutor proyecto podrán obtener un cupo de deducción del 175% para el año grabable de 2017 y siguientes a la deducción será del 100%.
O sea que en el primer año yo me tomo el 175% y ahí en adelante me puedo tomar un 100% adicional. Entonces, en este caso, el proyecto era de 1.400 millones de pesos, que 800 es el 100% y 700 el 75%, para un total de 175% o 1,75. Esto lo ejecuto en el año que realice el proyecto. Siguiente año o segundo año y subsecuentes, solo me puedo tomar 800 de más como deducción, que ese sería mi beneficio como tal. Del valor de la inversión realizada en proyectos calificados como ciencia, tecnología e innovación, siempre y cuando cuente con el aval de un actor reconocido por MinCiencias, quien podrá acompañar el desarrollo del proyecto como coejecutores o como supervisores técnicos. Listo. Deducción por donación para proyectos calificados. Vamos a mirar qué otra por acá tengo, que me interesa que miremos. Otra que son como las más comunes. Las más comunes que tenemos por acá. Antecedentes. Hay una que me interesa. Esta, la 7.2. Contratación de personas. Contratación de persona o personas con discapacidad. Dice, este beneficio tributario se estipula en la ley 361 de 1997, artículo 24 y 31, decreto reglamentario de 1538 del 2005. ¿Cuál beneficio otorga la normatividad al empleador, sea persona natural o jurídica, por contratar a una persona con discapacidad? El beneficio que le otorga la normatividad se enmarca en la deducción. ¿Quiénes son los beneficiarios de este instrumento? Los beneficiarios de este instrumento son los empresarios que generen nuevos empleos para contratar, entre otras poblaciones, personas con discapacidad, siempre que estén debidamente certificados por la autoridad competente. ¿Cuál beneficio otorga la ley y los empleadores que contraten personas con discapacidad? Los empleadores que contraten personas con discapacidad tienen derecho a deducir de la renta al 200% del valor de los salarios y prestaciones sociales pagados durante el año o periodo gravable a los trabajadores con discapacidad, mientras esta subsista. Además, la cuota de aprendices a que está obligado a contratar el empleador se disminuiría en un 50% si los contratados por él son personas con discapacidad comprobada no inferior al 25%. Cuando aplicamos este beneficio con los estudiantes, yo he tenido una discusión. ¿Y cuál es? Digamos que esto lo hice, lo consulté y hay personas que lo entienden de las formas que les voy a dar, de dos formas. Acá me dice el 200% de deducción y vamos a seguir trabajando con ese mismo ejercicio. Hasta el momento, entonces, tenemos una tarifa de renta del 35% que me daría 1.610 millones de pesos. Listo. Hasta ahí vamos bien. Vamos a incluir el beneficio de la contratación de personas con discapacidad. Entonces, vamos a decir que el gasto por esas personas con discapacidad o pago de salarios a personas con discapacidad para el año X puede, en total del año, de los contratados y personas que me superen o igualen el 25% de discapacidad, fueron de 160 millones. 160 millones de pesos. ¿Listo? ¿Qué me dice la norma? Que yo me puedo deducir el 200% del valor de los salarios y prestaciones sociales pagados durante el año periodo gravable a los trabajadores con discapacidad. Hay gente que me dice, profe, es que el beneficio es del 200%. ¿Qué? El 200% de 160 millones de pesos. Que me daría 320. ¿Cómo lo entiendo yo? Que en mi renta yo me voy a tomar como tal
un 200% adicional. ¿A qué voy? Sumo los 160 que ya pagué más los 320. Me daría 480 millones de pesos que tendría como deducción. Para mí entonces, en mi entendimiento y de otras personas con las que he consultado, esto me daría un 300%. Hay personas que me han dicho no. ¿Por qué? Porque me está hablando del doble. O sea que yo, si me tomé inicialmente 160 millones, yo me voy a volver a tomar 160 millones, 100% por acá, 100% por acá, y me da un total de un 200% que me equivale a 320 millones. Ahí es donde hablamos de ilusión. Sí, es ilusión. ¿Qué pasa? Sí, es ilusión, sí. Que conocemos la norma, pero la norma tiene una brecha tan grande que la interpretación es difícil. ¿Por qué? Porque tenemos, dice, una deducción de renta del 200% del valor de los salarios. Yo entiendo y yo aplico este procedimiento, donde yo multiplico el salario de las personas con discapacidad por un 200%. O sea que mi deducción en renta iría por un total de 480 millones. 160 que yo ya tenía contemplados, más un 200% adicional que me da la oportunidad, la norma tributaria que me descuente. Otras personas me dicen, no, es que me habla de solo un 200%. ¿Qué quiere decir un 200%? El doble. Quiere decir el doble. A ver, ¿quién por acá preguntó algo? Dale, Alberto. Yo estoy de acuerdo con su merced, profe. ¿Merced puede volver un momentico al Excel? ¿Con cuál de los dos métodos estás de acuerdo? ¿Este o Sí, este? con el primero porque dice, él tiene derecho a deducir de la renta del 200% del valor de los salarios y prestaciones sociales. O sea, del. Exacto. Y esa es la pelea que, siendo una deducción, aquí estamos hablando en el tema de ilusión. Si ilusión es que conocemos la norma, pero hay una brecha tan grande que la aprovechamos a una interpretación como tal. Porque evasión ya sería saber que existe la norma, pero no la cumplimos. Entonces, ¿qué pasa? Estos son los huequitos o las brechas o lagunas mentales que tiene la norma tributaria. Y créeme que cuando uno va a unos seminarios de renta, uno se encuentra con estas discusiones, porque hay contadores que dicen, no, es que el 200% es el 100% inicial más otro 100, me da un 200. Yo aplico este procedimiento, este. Y pues también teniendo en cuenta que inicialmente esos pagos de salario y prestaciones sociales, inicialmente ya es deducible. Exacto. Ya, inicialmente yo tengo un 100% deducible que me, Ujú. hipotéticamente me suma un 160 millones. Señorita Emilia, dime. Buenas noches, profe. Pues si yo lo miro como como el último comentario de que ya por contratar a personas con discapacidad tengo esos 160 deducibles, sí serían los 320. Pero si yo leo únicamente lo que está diciendo el beneficio, sería la opción 2. Porque, o sea, porque si leo solamente ese pedazo donde dice contraten personas, tienen derecho a deducir de la renta el 200%, pues uno iría el 100 más el otro 100. Ajá. Pero tendría que tener en cuenta que ya tengo pues ese beneficio. Lo que pasa es que en ese pedacito de la norma no lo está especificando. Entonces ahí es donde sería la contradicción. El tema es realmente cómo lo interpreta la DIAN, porque eso es lo que pasa generalmente, que uno lo interpreta de una forma y cuando uno se da cuenta, la DIAN tuvo en cuenta otra. Entonces, por ejemplo, nos pasó con varias sociedades con el tema de IVA. Nosotros dedujimos lo que teníamos que deducir en los periodos de todo el año, de los bimestrales y en los cuatrimestrales, pero llegaron requerimientos el 30 y 31 de diciembre diciendo como no, ustedes se dedujo un valor mayor. Sí. Entonces ahí es donde uno dice, pues como contador yo lo interpreto, pues puede ser de las dos formas, y si uno dice, bueno, pero ahora cuál es la forma en que lo interpreta la DIAN, casi nunca tiene específico eso, entonces ahí es donde hay los errores y donde todos de una u otra forma caemos para tener que contestar requerimientos. Ahí es donde hay que tener una muy buena interpretación de la norma y saber defenderse. Miren, anteriormente los usuarios de la DIAN, llamémoslo así, como eso era por concurso de mérito,
Llegaban personas donde, un ejemplo, ustedes son personas que saben de contabilidad, han trabajado y estudiado toda su carrera, pero yo tuve compañeros cuando yo me gradué en el 2013, 2014, que se graduaron, nunca trabajaron, concursaron en la DIAN y se ganaron el puesto. Ese tipo de personas no tienen el bagaje o digámoslo así, no son experimentados para interpretar la norma en ese tiempo. Ahorita la gente de la DIAN está muy, muy fuerte y para pelearles, tiene que armarse uno con argumentos. Yo creo que a ustedes les comenté una situación que tuve con un IVA en una devolución, donde al momento que solicité la devolución, la DIAN marcó como dos terceros, donde yo los marqué como régimen común y para ellos era régimen simplificado. Resulta que la DIAN simplemente que me dijo, ojo, esas personas no tenían por qué cobrarle IVA a usted, le niego la devolución. ¿Por qué? ¿Por qué? Si eso no fue error mío, eso es error de ustedes. Ustedes son los que tienen que auditar. Pero no, pero es que usted en la norma X, que ya no me acuerdo ni cuál norma, supuestamente para ellos decía que uno cada año tiene que solicitar el RUT de cada cliente y proveedor para actualizarlo y hacer el reporte en la exógena. ¿Ellos en qué se estaban escudando? Que nosotros estábamos incumpliendo no normatividad tributaria, sino normatividad contable, que porque no estábamos revisando factura con el RUT. En conclusión, la ganamos y nos hicieron la devolución, pero se nos estaban metiendo por el lado que estábamos incumpliendo una normatividad contable. Nunca pude encontrar esa normatividad que me indicara que uno tenía que verificar el RUT cada año. Yo sé que uno tiene que verificar la factura y que cumplan los requisitos básicos, un NIT, una resolución, un consecutivo, que tenga la tarifa de IVA, qué tipo de retenciones o si es autorretenedor. Como ese proveedor era tan recurrente y ya llevaba casi 2, 3 años con la empresa, no sé por qué en el momento no lo habían verificado, no lo verificaron inicialmente. Ahí, ¿cuál fue el problema? Que les cayeron a ellos porque llevaban mucho tiempo y no solo a nosotros cobrándonos IVA. Señor o señorita. Dime, Alberto. Profe, ¿y un régimen simple puede ser responsable de IVA? Sí. Depende. Si te soy sincero, no manejo el régimen simple a la profundidad, entonces no te diría si sí ni no, porque de pronto lo que diga puedo cometer un error. Espérame, miremos acá, que sé que acá hay algo de régimen simple. Profe, pero igual, pues una ventaja, y sí hay que pedir el RUT, pero una ventaja del RUT que aparece ahora es que le dice si es o no es responsable de IVA. Ajá. Entonces, aparece así, responsable de IVA o no responsable de IVA. Entonces, esa sí es una ventaja porque uno ya no tiene que empezar a mirar a ver si es régimen simple y es responsable o no, sino de una vez tiene ahí la responsabilidad, ¿sí o no? Y listo, es puntual. Es puntual. Sino que, bueno, ahí pues yo no estoy muy de acuerdo con el señor de la DIA cuando me dijo que teníamos que revisar. En primer caso, pues yo soy auditor y yo digo, se nos pasó. En el segundo caso, pues como yo lo estaba peleando, yo le dije a él, muéstreme en qué parte del estatuto tributario, decreto, norma, dice eso. Si eso está estipulado, se lo acepto y no nos pague la devolución, no nos dé el dinero. Ahí les hago un paréntesis. Cuando uno solicita una devolución de renta o IVA de persona jurídica, mucha gente cree que le devuelven el dinero. La DIAN no, bueno, sí, en algunos casos sí consigna, pero un ejemplo, vamos a decir que solicitamos una devolución acá por 1.610 millones. La DIAN me puede decir, le consigno 610 y los 1.000 millones se los doy en TIDIS. ¿Qué es un TIDIS? Es un título, un certificado, como un CDT, llamémoslo así, una acción. Esa acción yo la puedo utilizar de dos formas. Uno, o más que acción, un título de inversión. Yo lo puedo utilizar para pagar impuestos
Entonces yo genero mi formulario y por ahí hay una parte, si no me equivoco, que dice como cruzar o pago con TIS y uno lo cruza y le va disminuyendo el valor con el TIS. O dos, llama al banco, puede ser el banco que tenga la empresa como tal, y lo negocian en la bolsa. ¿Qué error comete la gente que cree que va a recuperar el 100% y no se recupera el 100%? Dime, Alberto. Yo creía eso también y en la empresa hicimos solicitud de evolución de renta, de saldo a favor y lo ganamos, sí, pero nos dieron 50, ¿qué? Nos dieron solo TIS, el total de la devolución es solo TIS, se decidió vender el 50% a bancos y el otro 50% para tener para pagar impuestos, en este caso el IVA, que es el que más Exacto. costoso es. El que es más costoso. Pero ahí es donde la gente comete el error. ¿Por qué? Porque creen que el TIS se negocia y les dan el 100%. No es mucho lo que se pierda, no es mucho, no es mucho, no es mucho. Porque un TIS bien negociado en el mercado, que pierda un punto o máximo un 1,5 o 2. Ya si a mí me dicen que del 100% vendieron el TIS en un 95%, pues ahí nos dieron en la cabeza porque sí estamos perdiendo plata desde que sea representativo. Por ejemplo, que nos dieron un TIS por esto y que lo negociaron en el 95%. Nos dieron 1.529 millones. Estaríamos perdiendo 80.500.000. Eso es plata. Eso es plata. Cuando la empresa para la que laboraba se dio cuenta de esto, ¿qué decidió? No, los TIS, dejémoslos quietos. Y más bien, con los TIS, apalanquémonos para pagar el tema tributario. Sino que la gente utiliza estas solicitudes de devolución para pagar nómina y demás obligaciones laborales que tenga en la compañía o un apalancamiento. Esto salió mucho cuando llegó el COVID. Las empresas que tenían esos saldos a favor lo solicitaron. El de renta no es tan complicado, porque si no me equivoco, es subir el formulario de la 1355, que son las retenciones aplicadas, me tiene que cruzar con la renta, la exógena, y se genera la solicitud por la página de la DIAN. Pero el de IVA sí es mucho más complicado. Y espérenme, que yo creo que acá tengo una. Y les muestro, saliéndonos un poquito del tema. A ver, es un poquito pesado. ¿Por qué? Porque son varios formatos y hay que presentar el IVA en compras, el IVA en ventas, qué tarifas se aplicaron, devolución, IVA. Y lo otro, que la DIAN puede hacer un requerimiento. Y en mi caso, nos hacían requerimientos de cosas de hace, 4 años. ¿Qué son ese tipo de requerimientos? Enviar comprobante contable, nota débito, nota crédito, causación, todo completo, todo. Si no se envía todo completo, no nos hacen, sí, acá tengo un borrador. Si no se envía todo completo, resulta que no nos la aceptan. Y la devolución se cae, porque con esos comprobantes la empresa verifica que lo que yo estoy en IVA, lo que presenté en IVA descontable y en IVA generado es consistente y cumple con la normatividad vigente. Que ahí es donde sí los libros oficiales, facturas y demás, no es bueno, como quien dice, darlos a la basura, sino al menos escanearlos. Y bueno, si no hay espacio, botarlo físico. Pero yo soy de los que molesto mucho por eso y no me gusta. No me gusta, no me gusta la verdad. Bueno, miremos a ver. No, 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 no. No tengo la evolución acá como tal. Solo tengo los informes. A ver. No, no tengo evolución. No tengo las devoluciones aplicadas para esa época. Entonces, miren, los beneficios tributarios hay que saberlos aprovechar. Acá tenemos, por ejemplo, el primero que vimos de innovación o inversiones de tecnología, donde es el 175%. Otro beneficio es el 200% de personal
contratado con discapacidad, pero ahí hacemos una aclaración. Ese personal no se puede contratar tan fácil, tiene que tener unos requerimientos y especificaciones para ejercer su contratación. La empresa tiene que tener una adecuación. Y vamos a ver otro. Y por acá creo que ya lo tenía. Contratación a mujer víctima de la violencia. Dice, ¿qué beneficio obtiene el empleador que contrate mujeres víctimas de la violencia comprobada? El beneficio que obtiene el empleador de mujeres víctimas de la violencia es el derecho a deducir de la renta al 200% del valor de los salarios, lo mismo que las personas con discapacidad. La deducción no se aceptará sobre los pagos realizados a trabajadores a través de empresas de servicios temporales. Que acá es donde las personas o las entidades tienen que aclarar el tema de la contratación. Si es por una temporal o cómo es. Porque si es por una temporal, no es deducible. ¿Quiénes son los beneficiarios de este instrumento? Entonces, los beneficiarios de este instrumento son empleadores que se ocupen trabajando de trabajadores mujeres víctimas de la violencia. Lo que yo les decía, creo que Crexx and Waffles contrata muchas mujeres cabezas de hogar. Y vamos a ver, me interesa uno que lo miremos por acá, que es el de la SOMAT. Que aunque el beneficio se supone que ya debería de estar aplicado, a ver, acá, que me hicieron la suma. En una época salió el beneficio de acá, zona, creo que es este. Salió un beneficio de contratar, el nombre es como feo, personas guerrilleros o de la cárcel, llamémoslo así. En lo personal, cuando a mí me tocó ese beneficio, la empresa le dio susto, porque es que no estamos contratando a cualquier persona, sino que tiene unos antecedentes. Entonces, miren, ¿cuál es el beneficio que otorga la SOMAT? La tarifa del impuesto de renta complementario de las nuevas sociedades que sean micro y pequeñas empresas que inicien sus actividades en la SOMAT por los años 2017 a 2021 será del 0%. Por los años 2022 será del 25% de la tarifa general sobre el impuesto de renta. Pues, en este caso, digamos que esta empresa no tiene beneficios, sino que simplemente se acogió a la SOMAT. Es un 0%. ¿Qué quiere decir? Que en un periodo yo no voy a tener que responder por esa tarifa, siempre y cuando cumpla con los requerimientos del 2017 al 2021. Del 2022 al 2024, yo ya le aplico un 25%. Acá, asumiendo que tengo el beneficio de contratación con personas con discapacidad. Y así sucesivamente, pero como les indicaba, esas sociedades tienen que tener unas especificaciones. Dime, Alberto. Profe, una consulta, digamos, es en la SOMAC que de 2017 a 2021 quise sumerse el 0%, ¿no? Sí. Y de 2022 ya estaría aplicando a 2024 el 25%. 25, sí. Entonces, digamos, si yo hago, o la empresa hace una transacción con una empresa en SOMAC, le haría el 25% proporcional de la tarifa de renta en retención en la fuente. El 25% de la tarifa proporcional. Un ejemplo, si yo le voy a hacer una retención, te voy a colocar un ejemplo a ver si te entendí el caso. Le voy a hacer una retención por compras del 2.5. O sea que Sí, lo que tú me quieres decir es que yo le hago el 25%. sí, porque pues ya tributa sobre el 25, ¿no? De la tarifa general. No lo había visto desde ese punto. Yo vería que eso solo me dan el impuesto de renta como tal. Pero es una buena, es un buen cuestionamiento. No lo había visto para allá porque no he trabajado con SOMAT, pero sí tiene como su lógica. Si estoy tributando sobre el 25%, tendría que estar en retención en la fuente. La tributación sería, un ejemplo, si es el 3.5 de retención, acá el 3.5, de este 3.5 solo te podría hacer la retención sobre el 0.8, es lo que me indicas. Sí, exacto, proporcional a esa tarifa de beneficio que tienen ellos, ¿cierto? Me dejas pensativo.
Te podría decir dudosamente que sí. Sí, Yo, porque ya tributan y ya ya están tributando sobre una tarifa especial, siendo especial, ¿no? Pero están ya sí. tributando. Entonces a ellos les sirve como para descontarse, ¿no? Ay, depende, porque es que hagamos como los dos escenarios, comprador y vendedor. ¿Quién es el ejecutante? Vamos a decir que el vendedor es la SOMAP, acá, Exacto. acá. Y el comprador es el que realiza la retención, acá. La gente. Exacto, la gente que realiza la retención, el vendedor como tal. Si yo soy el que realizo la retención, yo lo declaro o lo presento en una 2365 y el vendedor lo llevaría en una 1355 como tal. Esa 1355 a mí me sirve como perdón, como una deducción en renta como tal. Así es, pero proporcional, diría yo, ¿no? Ay, depende, porque es que mira que ahí habría dos cosas. Uno, pues para mí muy chévere proporcional. Para el comprador, el beneficio proporcional sería hasta bueno, pero porque la disminución tendría una disminución en la retención en la fuente para él. Porque imagínate que una retención en compras, que me pase la base, 1.300.000 acá. Créeme que no lo había visto, pero lo voy a analizar desde este punto. Si el comprador le va a hacer la retención del 3.5, le haría 4.550.000. Si se la hace proporcional, le haría 1.137.500. Entonces, el comprador saldría más beneficiado que el vendedor. El comprador o el vendedor, porque pues igual no le descuenta tanto del pago, ¿no? No le están descontando el Bueno, 3,5, sino para el vendedor sale como beneficiario, un beneficio en el pago, pero para el comprador sale mejor aún, porque no va a tener que pagar el 100% del impuesto. Me sí, dejas con la inquietud, me dejas con la duda y voy a buscar porque yo lo veo así. Aquí estoy declarando el 100% y acá estaría declarando el 25%. Tendría un ahorro fiscal del 75%. así es, así es. Yo lo vería así también, lógicamente. Digamos, haciendo el ejercicio de 2017 a 2021, yo creo que ellos dirían que abstenerse de retenerles porque tributan cero, ¿no? Pero ahorita como ya están tributando sobre el 25. Me dejas con la duda. ¿Quiénes son los beneficiarios? A ver, miremoslo acá, a ver si. A ver, ¿cómo lo podemos buscar? No. Voy a hacer la consulta a un compañero tributarista. Tiene como su lógica por lo que estoy tributando por una porción solamente durante un tiempo, pero yo lo vería que para el comprador sería provechoso y no creería que la DIAN deje como ese provecho para el comprador, porque el provecho sería para el vendedor solo en el impuesto de renta, no en el tema de retención en la fuente. No sé, déjame yo consulto y les cuento la otra semana. Les cuento la otra semana porque sí quedo como con la duda. Bueno, entonces, dime. No, que vale, vale. Yo también voy a ir como a Listo. consultar. Para el 22, esta semana van a tener habilitado acá, en la semana 8, lo que es el tema de evaluación 3 y coevaluación. ¿Listo? En la semana 7, en el ACA, como para que ya esté acá quede completo, a ver, voy a colocarles unos ejercicios de este tipo como que acabamos de hacer, de estos tres temas. Contratación de personal con discapacidad. ¿Cuál fue este otro? Empleados que contraten, bueno, las personas con discapacidad, innovación y desarrollo. Un ejemplo, les puedo dar los datos. Ingreso, gasto y valor a pagar del impuesto de renta. Impuesto. Y sobre ese impuesto les puedo decir, calculen el beneficio tributario. 3 ejercicios en un archivo en Excel. A más tardar se los estaría entregando el día de mañana.
para que, digamos, dejemos eso en el en el último ACA, en el ACA número 3. Y tendrían plazo hasta el 22, que sería la otra semana, el 22 de enero. Lo mismo que la coevaluación y la evaluación para diligenciar. ¿Listo? Entonces, chicos, voy a detener ya la grabación para que no